Gustavo López, muchas gracias No, por gracias. aceptar esta invitación. De visita acá en Tucumán, le contemos a la gente un poco tu historia. Vos sos uno de los fundadores de Forja, que es Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Sí, sí, tomamos... Estuviste con Aníbal Ibarra en la capital. Sí, fui su secretario de Cultura o su Cultura. ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Sí, sí. Después cae Ibarra, se arma la fórmula Cristina Cobos y ahí vos como radical entrás. Entro Dentro en lo que era la concertación plural, Ujú. que tenía en ese momento 5 gobernadores radicales que apoyaban a Cristina Cobos, porque habían apoyado a Néstor Kirchner esos gobernadores. Y a partir de allí, primero voy como presidente del sistema de medios públicos y después cuando esa fórmula entra en crisis en julio del 2008, la expresidenta me nombra subsecretario general de la presidencia y bueno, estuve sus 2 mandatos allí. Bien. ¿Cuál es la visita, el motivo de la visita a Tucumán? La visita es, bueno, fortalecer a Forja y tener un acto con Forja y además cerrar el apoyo formal a la candidatura de José Alperovich. Digo, Forja está apoyando a José Alperovich. Bien. Acá en la provincia, tanto el gobernador que se presenta para la reelección como Sí. José Alperovich, ambos se disputan los votos de Cristina. A ver, nosotros apoyamos a Alperovich porque, digamos, hubo un diálogo político, porque nos tendió una mano, pero fundamentalmente porque cuando, digamos, nosotros que venimos de origen radical, que rompimos con el radicalismo en el año, algunos correligionarios nuestros en el año 2003, 2004, otros a partir del 2005, es decir, que nos sumamos al kirchnerismo porque entendíamos que el kirchnerismo era el emergente del proyecto nacional y popular, así como lo fue Irigoyen, como lo fue Perón, para nosotros lo fue Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner representaban esa continuidad histórica, es decir, venimos de otro palo y nos sumamos a un proyecto. Cuando termina el gobierno de Cristina, con 500.000 personas en la calle, y vemos los ataques del macrismo por destruir esta idea, digo, no es que están contra Cristina, están contra el proyecto popular de la Argentina, tenga la cara que tenga, nos pareció, la verdad, que algunos compañeros del peronismo creían que era un ciclo terminado, pero no un ciclo terminado personalmente el de Cristina, sino un ciclo terminado el de los gobiernos populares en la Argentina, y empezaron a alabar en demasía las políticas neoliberales. Porque yo entiendo la gobernabilidad, digo, los gobernadores, los intendentes, con un gobierno de signo contrario, tienen que guardar ciertos equilibrios institucionales e incluso de políticas, porque le tenés que dar de comer a la gente. Pero a veces hay excesos en esos gestos y, bueno, definiciones políticas. Hubo un grupo de gobernadores que decidió que Cristina era el límite. Cristina nunca puede ser el límite, porque si vos fuiste ministro de Salud X años, no puede ser el límite. El límite tienen que ser no las personas, las políticas. Entonces uno tiene que decir, las políticas neoliberales son mi límite. La consecuencia es que Macri es tu límite, porque representa esas políticas neoliberales. Entonces, Alperovich nunca renegó de su historia con Cristina y decidimos apoyarlo a él. Ahora, Sí, él no se declaró abiertamente kirchnerista. No. Sin embargo, él busca captar el voto de Cristina. sí, pero tampoco dijo mi límite es ella, No, en no ningún lo digo. momento. Acá está Unidad Ciudadana en Sí. Tucumán también, que es el partido que representa Lo que a pasa es que Cristina. no es Unidad Ciudadana, debo decirlo con sinceridad. ¿Ah, sí? Unidad Ciudadana es un conjunto de partidos políticos, entre los cuales está Forja, está el Frente Grande, está Nuevo Encuentro, está Colina, está el Partido de la Victoria. Obviamente el kirchnerismo peronista, a veces está el PJ y a veces no, en algunas provincias sí, en otras no, pero que a nivel nacional nos llamamos Unidad Ciudadana y a nivel nacional probablemente con ese nombre o dentro de una alianza más grande llevemos a Cristina o a quien sea de candidato a presidente. Cuando a nivel local se presentan con Unidad Ciudadana es que quieren tomar ese imaginario, pero ese imaginario tiene que ver, el compromiso de estos partidos políticos es solo a nivel nacional.
Gustavo, sí. ¿por qué partido se va a presentar Alperovich que todavía no lo dijo? ¿Por No, Forja? no sé, es No parte se de sabe. las conversaciones, pero lo que voy es, a ver, si mañana Alperovich y Mansur llegan a un acuerdo, nosotros no nos vamos a oponer. ¿Crees que es posible? No sé, hoy me parece que no, hoy me parece que no. Por eso nosotros, frente a la disyuntiva, decimos nosotros venimos a apoyar al Alperovich. Bien. Con un proyecto más grande, y es recuperar el gobierno nacional para un proyecto de inclusión, de industrialización, donde todos tengan trabajo. Es decir, ¿por qué nosotros nos oponemos a Macri? Porque en 3 años la desocupación creció 3 puntos, es decir, hay 400.000 nuevos desocupados, porque hay 2,5 millones nuevos pobres en la Argentina, del 25 pasó al 32%, Sí. porque cierran las pymes, porque no hay futuro, porque la economía va mal y el 2019 va a ir peor, porque endeudó al país en 40 puntos más del PBI. Digo, hoy estamos casi en el 100% del PBI, recibió una deuda del 42% del PBI y hoy está rozando los 90. Digo, por esas políticas. Esos datos que acabas de dar son irrefutables, como Sí. también es irrefutable el hecho de que el gasto social ha crecido durante el gobierno de Macri. Sí, pero hay gasto social conservador. Digo, no genera empleo y contiene la protesta. Entonces sí, efectivamente, aumentó el gasto social. Porque se creía que Macri iba a sacar algunos de los planes sociales que había creado el kirchnerismo. A diferencia del menemismo, que fue un neoliberalismo salvaje, producto de la época, digo, porque era una época, Reagan y Thatcher era una época salvaje, digo, fue sin red, fue un neoliberalismo sin red, y termina en la crisis del 2001. Este es un neoliberalismo con red, y la red no les alcanza para disimular lo que están haciendo. A ver, planes sociales crecieron, creció la asignación universal, es cierto, pero te mantienen en la pobreza. Y además hay más pobres. ¿Por qué? Porque el modelo económico es inviable. Es para 20 millones de personas y somos 44 millones. Digo, abrís las importaciones de manera brutal. ¿Qué vas a fabricar y a quién le vas a vender? Aumentás el dólar de manera exponencial. Si bien esto mejora las exportaciones, te provoca un incremento en los insumos. Ahora, tenés un incremento en los insumos. Te suben las tarifas de los servicios públicos también de manera brutal, entonces el costo de producción es más alto. Si no exportás, exportan muy pocos, el mercado interno está raleado porque el salario cayó un 30%, bueno, es un modelo económico que no cierra. Entonces, apoyamos a nivel provincial aquel que nosotros creemos que va a acompañar o que acompaña a nivel nacional un proyecto diferente, que no es alternativa federal. ¿Cristina Kirchner va a ser candidata? No sé, un día pienso que sí, otro día pienso que no. Yo de lo que sí estoy seguro es de 2 cosas. Primero, ella no va a ser obstáculo para armar un gran frente antineoliberal que derrote al macrismo. Para eso tendría que ella anunciar públicamente que no va a ser candidata. Esta es la condición que le ponen los peronistas. Bueno, algunos peronistas. Bueno, digo, por lo menos el peronismo federal que es el más activo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Si ella hoy representa entre el 70 y el 80% de los votos de la oposición, los que representan el 20 o el 30, digo, ¿qué condiciones tienen para ponerle tantas exigencias? Segundo, discutamos un modelo, discutamos un proyecto, discutamos qué país queremos. Porque los que acompañaron los que acompañaron a Macri a Davos sabían a dónde iban. Los que dijeron el límite es Cristina sabían de qué estaban hablando. Los que votaron cambiar la ley jubilatoria para que hoy el jubilado cobre mucho menos que antes, los que habilitaron la negociación con los fondos buitre para poder endeudarse de la manera que se endeudaron, son copartícipes de las acciones que tomó el gobierno de Macri. Entonces, autoridad moral no tienen. A partir de allí, ¿están dispuestos a enfrentar al macrismo con un modelo de producción, de trabajo? Nos sentamos a charlar y después vemos quiénes son los candidatos. Yo estoy seguro que con Cristina no alcanza, pero sin Cristina es imposible. Entonces, o es candidata o es la gran armadora de un acuerdo. Me parece esta la definición clave de la entrevista. Cristina es la dirigente peronista que tiene el 70% de los votos de la oposición. ¿Bien? Pero lo que ella tiene no le alcanzaría en una segunda vuelta para Macri.
Hoy. para enfrentarlo a Macri hoy. Hoy. Depende. Entonces, si ella hace un renunciamiento histórico, llama a la unidad del peronismo, logran un buen candidato, puede pasar a la historia como la que lo dejó a Macri de lado después del primer gobierno. Esa es alternativa 1. Macri sueña con Cristina candidata para dejarla él a Cristina al margen de Macri sueña con Cristina candidata, poniéndola a Cristina en un lugar de estoy sola, encerrada y repito todo lo que decía antes. Bueno, está en nosotros, está en Cristina, o hacer esto que vos señalabas, ser la gran líder de un espacio, aunque no sea candidata, o ser la candidata de un espacio nuevo, de un espacio renovado. Yo pregunto, ¿y si es Cristina Labaña la fórmula? ¿No mueve todas las estructuras? No digo que va a ser así, lo que digo es, nosotros no podemos repetir un esquema que ya nos llevó a perder. Digo, para ganar hay que hacer un esquema distinto. Con o sin Cristina de candidata hay que hacer un esquema distinto. En cualquier caso, ella es la gran constructora de ese esquema distinto. ¿Y por qué tiene que ser un esquema distinto? Bueno, porque hay que dialogar con todos aquellos que en algún momento se alejaron, pero que están más cerca de esta idea de un país de inclusión que de un país que deja a la gente afuera. Gustavo, lo que estás diciendo con toda claridad es que el panorama político no está definido, que lo que hoy ocurre puede ser algo absolutamente contrario, no diferente, a lo que ocurra más adelante. Eso queda claro, ¿no? Sí. Ahora, me gustaría profundizar un poco en esto del modelo nacional y popular. Sí. ¿Qué le respondés a la gente cuando decís que ese modelo fue una cleptocracia y que hoy está manifestada en la cantidad de causas y detenidos que hay en la justicia? Primero, yo no creo que haya sido una cleptocracia. Digo, hoy Cristina no tiene ningún elemento concreto en su contra en todas estas declaraciones de los cuadernos, de que ella haya recibido un peso. Esto no significa que si un empresario dice, yo di plata, no hay que creerle. Lo que hay que hacer es investigar y ver quién fue el que se robó esa plata. Entonces, una de las cosas que no puede volver a pasar es eso. Bien. Digo, no hemos tenido reflejos, han sucedido esas cosas, no hemos tenido los controles suficientes, porque yo puedo hacer una lista de cantidad de ministros que vos o cualquier televidente diría, ah, no, es muy honesto, ah, no, es muy honesto, ah, no, es muy honesto. Bueno, entonces tenemos, digo, más honestos que deshonestos. Bueno. Veamos quiénes son esos deshonestos y obviamente desde la política no puede volver a pasar. Sos el primero que me acepta que estas cosas ocurrieron, que hay que ver quién fueron los beneficiarios. Bueno, si porque José López los otros negaron, desde Aníbal Fernández que si dice... Si José López apareció con 9 millones de dólares en un bolso, él es el que tiene que dar las explicaciones. También el ex secretario Néstor Kirchner con 70 millones de dólares. Exactamente. Hasta el FBI está detrás. Claro, persona a la que no he conocido, digo, yo entré al gobierno cuando él ya se había ido, pero además nunca lo he tratado y no lo he conocido. Ahora, una persona que en la función pública, siendo secretario de un presidente, termina teniendo un patrimonio de 50 millones de dólares, evidentemente le robó al país. Ahora, fíjate vos que el grave problema, por eso yo prefiero hablar de la política, de los modelos. Digo, nosotros hicimos un modelo de inclusión con Néstor y Cristina que significó millones de puestos de trabajo, que significó mucha obra pública, que significó 3,5 millones de nuevos jubilados, digo, que significó la reactivación del aparato productivo. Sin embargo, Macri, que significa perder empleo, perder salario y más deuda externa, lo único que tiene como argumento es la supuesta cleptocracia. Yo lo que digo es, mirá, la corrupción no puede ser discutida, la corrupción debe ser castigada. Ahora, la corrupción de este gobierno también debe ser castigada, que es menos burda, que es de guante blanco, hacen un pasamano con las empresas y se las venden unos a otros. Lo que digo es, discutamos los modelos, discutamos qué vamos a hacer con los jubilados, qué vamos a hacer con el salario, qué vamos a hacer con el empleo, y esa es la propuesta que nosotros vamos a tener. Después, si ampliamos el frente electoral, con esas propuestas le vamos a ganar a Macri. Gustavo, queda claro la cantidad de beneficios que creó Cristina a distintos sectores. Sí. Las nuevas jubilaciones. Ahora, hay quienes ponen en duda si la Argentina, con este Producto Bruto Interno y con este nivel de presión impositiva, puede soportar el estado de bienestar que plantea Cristina o la gente o el sector al que vos
perteneces, no cuestionan que esté mal el Estado social, lo que cuestionan es quién lo sostiene. No, lo que digo es que con lo que está no alcanza y hay que producir más y hay que vender más y hay que generar mayor riqueza, ¿sí? Y que el camino que eligió Macri es el contrario. Porque, claro, cuando te cae el Producto Bruto Interno, bueno, hay uno menos puede hasta coincidir con el diagnóstico. El proceso de los 12 años del kirchnerismo claramente había entrado en una meseta económica, ¿sí? Los números lo demuestran. El gobierno de Kirchner, los primeros 4 años y medio de este proceso, se creció a tasas chinas, aumentó un 70% el Producto Bruto Interno. El primer gobierno de Cristina aumentó casi un 30% el PBI, y la única caída real fue la crisis internacional del 2009. Ahora, el segundo periodo de Cristina, el PBI creció 2 puntos en 4 años, subiendo y bajando. Entonces uno dice, nos estancamos. Ahora, Macri no se estancó. El PBI va a bajar 3 puntos en 4 años de gobierno de Macri. Macri termina su gobierno con todos los indicadores económicos peor de lo que los recibió. Exactamente. Esto es irrefutable. Ahora, es así. Cuando Cristina tenía toda esta política, era un país que era un Estado deficitario. O sea, sí, acumulaba déficit. Macri lo incrementó, pero no es que venimos de un país superavitario y hemos pasado a un país... No, los últimos 4 años, vuelvo a repetir, la economía se estancó, no hicimos lo que habíamos dicho que había que hacer, o no lo hicimos del todo, o lo hicimos poco, esta cosa de la sintonía fina. ¿Por qué? Había un momento que el país estaba tan ahogado, la situación de crisis era tan profunda que no se podían aumentar los servicios públicos. Estos fueron los primeros 4 años de Kirchner. Los segundos 4 años había que remontar. Y los siguientes, la propia presidenta Cristina había dicho la sintonía fina. Bueno, no fuimos lo suficientemente sólidos en esa sintonía fina, efectivamente creció el déficit, pero nunca perdimos el rumbo. Seguimos apostando a la ciencia, a la tecnología. Hicimos 2 satélites que están orbitando en el espacio. El gobierno de Macri deshizo todo eso, mintió descaradamente a la población, no vamos a pagar impuesto a la ganancia, hay 700.000 personas más que pagan impuesto a la ganancia, no va a haber tarifazo, 1.500%, no va a haber devaluación, 200% de devaluación. Es decir, hoy el país está mucho peor. ¿Estaba tan mal en el 2015? Yo digo que no. No estaba como en el 2008, 2009, 2010, 2011, pero había que corregir cosas. Bueno, si nosotros ganamos la elección, vamos a tener una deuda del doble de lo que había y un país mucho peor. Bueno, ¿qué se necesita? Se necesita crecer más, apostar, hacer una serie de cosas que no hizo el macrismo. Es decir, nosotros en los últimos 4 años no crecimos lo que debimos haber hecho y no tomamos algunas medidas que habría que haber tomado. Ahora, no tomó el macrismo las adecuadas. Lo único que hizo es beneficiar a unos sectores muy pequeños, 5% de la población, y el resto está peor. Gustavo, yo tengo la hipótesis que la cultura política argentina se basa sobre parámetros que estableció Perón y Eva Perón, y que no se reinventaron nuevos parámetros, no se superaron, y que me parece que el peronismo hoy tiene que resignificarlo para ir a un país diferente. Cuando Eva Perón dijo, donde hay una necesidad, nace un derecho, eso servía para una época. Hoy significa que la gente dice, si soy pobre, entonces que me subsidien. Entonces me parece que el peronismo, o este modelo que vos planteás, nacional y popular, le tiene que decir a la gente que sí el Estado va a estar ayudando a todo aquel que lo necesita, que sí vamos a seguir con un estado de bienestar, pero que hay que hacer un aporte mucho más fuerte del que está haciendo de todos los sectores, aún los sectores más bajos, con productividad, trabajo, esfuerzo. Yo estoy de acuerdo, Porque me parece que hay un sector de abajo que está creyendo que usted le dice, mira, no te preocupes, que te vamos a dar todo lo que necesites. El estado de bienestar del siglo XX se agotó porque cambió la economía mundial. Hoy se produce distinto. Hoy el capital que acumula es el capital financiero. Sí. Este es un problema de todas las democracias, lo del capital financiero. Sí, hay una economía simbólica también, que antes no lo era. Exactamente. Hoy los servicios valen más que la industria. Ahora, sin industria no podés vivir. Bueno,
todos esos problemas que hoy tiene el capitalismo, los sectores progresistas, para no llamarlo nacionales y populares exclusivamente, tienen que replantear el modelo económico. Algunos lo han logrado con éxito. Digo, uno podría tomar, a ver, es impracticable porque el país es muy distinto. Bolivia lo ha hecho con éxito. Es intrasladable, ¿eh? Es imposible porque es una economía muy distinta. Ahora, Uruguay lo ha hecho con cierto éxito, incluyendo. Bueno, me parece que es el gran desafío. Ahora, el gran desafío es hacer ese nuevo capitalismo con justicia social, que ya no es el de Perón de los años 50, tiene que ser el del siglo XXI. Bueno, entonces, pero no es el de Macri. Sí, pero entonces coincidimos. Hay que comenzar a verbalizarlo con claridad, para que crear una nueva cultura. Porque me parece que todavía están anclados en aquel Perón que hoy no existe más. Además, cuando Perón creó el estado de bienestar, Gustavo, vos sabés muy bien que hubo una ventana económica que no se volvió a repetir. El mundo salía de la Segunda Guerra, necesitaba hambre, no había, todas las máquinas estaban haciendo, todas las industrias estaban haciendo armas. Entonces estaban con hambre y nosotros se les vendimos. Cuando comenzaron a hacer alimentos, cuando comenzaron a competir, nosotros quedamos atrás. Y ahí no fuimos capaces de renovar. No, ahí hubo dos cosas. Por un lado, el mundo no quería que nosotros creciéramos más. Y por el otro lado, sí, bueno, se agotó un modelo. Quizá no acumulamos el suficiente capital para producir la revolución industrial. Se industrializó las áreas livianas y no las áreas pesadas. Digo, ya pasó eso. Sí. Ahora, uno piensa lo que fueron los 35 años de democracia y el momento más virtuoso, lo dice uno que viene del radicalismo y es alfonsinista, el momento más virtuoso en materia económica fue el kirchnerismo. Digo, ahí me saco el sombrero. Sí. El gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno de Cristina. Y lo que digo es, el modelo macrista es antiguo, atrasa y ha fracasado en el mundo. Acá en la Argentina lo aplicó Martínez de Oz en el 76, lo aplicó Menem con Cavallo en los 90 y lo está aplicando Macri. Nos lleva a un callejón sin salida, nos lleva a otro 2001. Por eso hay que cambiar este modelo. Yo no aspiro a un cambio pendular para los próximos 4 años. Aspiro a volver a encarrilar el país en la senda de la producción, que crezca el salario, poco, pero que no decrezca. Por eso creo que tiene que ser un gobierno de coalición.